Listo, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de la revista Divergencia. Es un placer estar aquí con ustedes en esta primera transmisión del mes de octubre. Dicen que las lunas son más bellas en este mes. Y sí, al menos hoy en el norte de la ciudad está muy despejado y se puede ver claramente. Así que los invito a que también se asomen un poco afuera de sus casas, tomen un poco de aire, véanlo con la debida precaución, porque, y ahora sí que introduciendo a esta nueva normalidad, al tema del día de la entrevista del día de hoy, es que empezamos con esto, ¿verdad? Hoy tenemos un gran reto, tenemos nuevas reglas de convivencia, nuevas formas en las cuales nos estamos comunicando, nuevas maneras en las cuales estamos en una nueva normalidad. Ha sido retador a partir del inicio de este año cómo es que se ha ido modificando todos nuestros hábitos y justo por eso es que el día de hoy tenemos un webinar con algunos integrantes de la revista Divergencia, un integrante súper nuevo que se acaba de integrar a la familia, que es Freddy Morales. Gracias, Freddy, por estar aquí. Uciel, que también nos acompaña, y en breve tal vez nos adjunten algunas otras personas. Muchas gracias, amigos, y pues por supuesto vamos a empezar a transmitirles un poco de información de cómo es que la revista Divergencia está preocupado porque tengamos un poco más de panorama de qué es esta nueva normalidad. Freddy, por favor, apóyanos presentándote y compartiéndonos un poco de la nueva normalidad que tú estás viviendo y que te ha traído este problema mundial. Muchas gracias. Buenas noches a todos. La verdad es un gusto y un privilegio estar compartiendo pues estos temas realmente muy, muy interesantes con ustedes. Bueno, pues yo, mi nombre es Freddy Morales Amaro. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. También tengo una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estoy trabajando en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y toda mi vida profesional la he desarrollado en el ámbito público. Anteriormente también estuve en la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México y anteriormente también en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo recuerdo, digo un poquito adentrándonos al tema, yo recuerdo cuando en el periodo de Felipe Calderón nos tocó vivir el tema de la influenza, de la gripe aviar. Fue un tema realmente muy, muy sorprendente porque recuerdo cómo prácticamente pues gran parte de la población, sobre todo en la Ciudad de México, había como un pánico para salir a las calles. Simplemente caminar y transitar y estar en el servicio público era muy complicado. Ver a todas las personas usar un cubrebocas también era muy, muy impactante. Ahora, en esta nueva pandemia que nos enfrentamos, sí ha sido también una situación realmente difícil, impactante también, y yo creo que a diferencia de aquella ocasión, también recordemos que cuando fue el tema de la gripe aviar, el problema surgió precisamente en México. En esta ocasión es un virus extranjero, nos enfrentamos, todo el mundo nos enfrentamos a una situación novedosa, ¿sí? Y de ahí yo creo que también parte en algún momento un tema de miedo, ¿sí? Es realmente muy, muy difícil para enfrentarnos nosotros como seres humanos a algo desconocido. Yo creo que es la principal causa del miedo, no enfrentarse a lo desconocido. Y yo creo que ahí es en donde partimos. En mi trabajo, por ejemplo, cómo hemos tomado el tema o cómo hemos intentado retomar una nueva normalidad. Pues al principio lo que sucedió es, pues sí, cuando se hace la declaratoria de emergencia y se define que el virus SARS-CoV-2 se trata de una enfermedad grave, la declara la Organización Mundial de la Salud, inmediatamente la institución donde laboro empieza a hacer algunas restricciones de movilidad y lo primero que pasa es precisamente eso, ¿no? Detenerse en el trabajo. Lamentablemente hay actividades que no se pueden detener. Una de ellas es el servicio público, que es precisamente a lo que yo me dedico.
y sobre todo en el área, por ejemplo, en el que estoy yo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se encarga precisamente de velar, de velar que las autoridades fiscales respeten pues esos derechos de los contribuyentes, y sobre todo la institución es muy noble porque lo que pretende es proteger a las personas que no tienen acceso a un abogado. No obstante ello, aunque existía la declaratoria de emergencia sanitaria, la autoridad fiscal no había suspendido sus actividades pues, fiscalizadoras, ¿no? Eso significaba que pues se siguieran ejerciendo facultades de comprobación, y muchas de esas facultades, muchas de esas actividades de la autoridad fiscal seguían causando afectación o causaban afectación a los contribuyentes, a la población. Y en esa medida, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente no podía dejarlos desprotegidos. Es decir, la institución en donde yo trabajo vela precisamente por salvaguardar los derechos humanos de los contribuyentes. Y pues sí se enfrentó el titular de la Procuraduría a un gran dilema, ¿no? Por una parte, la obligación de pues proteger a los empleados de la Procuraduría, pero también no desproteger el tema de a lo que nos dedicamos precisamente en la institución, que es pues velar por la protección de los derechos de los contribuyentes. Lo que hicimos, bueno, lo que se hizo fue estar alternando el trabajo a distancia. Nos enfrentamos a este nuevo paradigma también del trabajo a distancia, lo cual es realmente interesante, porque hay veces en que sí podemos tener los recursos para sostener, por ejemplo, este tipo de conversaciones electrónicas, pero hay veces en que no. También otra restricción, por ejemplo, en la que nos hemos enfrentado en el caso del servicio público es, por disposición, no podemos extraer documentación. Sí, entonces eso es muy complicado porque hay protección de la información y de los datos personales que no pueden salir de las propias oficinas. No obstante ello, pues tenemos que dar la cara, tenemos que seguir trabajando, tenemos que brindar un servicio a la población, y ese es uno de los problemas a los que nos enfrentamos. Otro también, y seguramente lo vivimos todos, el tema de movilidad. La restricción de la movilidad también fue muy importante, ¿sí? Hubo días en que veíamos a la ciudad totalmente vacía. Yo recuerdo en alguna ocasión, ya era un momento en el que estábamos prácticamente así, totalmente aburridos en casa, y dijo, ¿qué hacemos? No, pues bueno, vamos a dar la vuelta aunque sea al centro, no al coche, no nos bajamos, no hacemos nada, vamos a dar la vuelta al centro. Y por primera vez en toda la vida observé una Ciudad de México literal vacía, ¿no? Incluso recuerdo que entramos por Eje Central y después fuimos hacia el Zócalo, y como nunca, no había un solo mexicano en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de verdad, eso fue realmente impactante. Caminar por las calles clásicas, la clásica calle de Madero, ver absolutamente vacía, ¿no? El tema de movilidad fue algo muy interesante, muy importante. En el lugar donde vivo, normalmente, por ejemplo, el tema de traslado es de 1 hora y media a 2 horas. Pues en los primeros instantes de cuando se declara la emergencia sanitaria, me llegué a hacer 20 minutos al trabajo. Entonces es una situación realmente muy impactante, y poco a poco hemos retomado también el tema, en este caso, lo que estoy comentando, pues el tema, por ejemplo, de movilidad. Pues creo que se ha un poquito bajado la guardia, se ha bajado la guardia en los cuidados, se ha bajado también la guardia en el tema de protección, ¿sí? Hay veces en que vemos, por ejemplo, algunas personas que caminando en la calle, pues sí pueden portar el simple cubrebocas, que yo creo que ese es el tema del cubrebocas. Es una cuestión que nos puede dar muchísimo de qué platicar. Pero también podemos nosotros observar que pues realmente sí ha sido muy complicado volver a retomar, porque
ahora con las nuevas cifras que se han manejado en el gobierno, pareciera que poco ha valido el que nos hayamos cuidado por meses, por no salir a casa, por guardar las medidas sanitarias, las medidas de higiene, por portar siempre un cubrebocas. Pareciera que todo ese esfuerzo que se hizo durante varios meses, pareciera que se puede echar a la borda por tratar ahora de retomar esta nueva normalidad sin las medidas sanitarias respectivas. Claro, totalmente. La verdad es que sí, oye, como bien mencionas, hay muchas cosas que están totalmente detenidas y ya nos relajamos tanto que ya salen mucha gente a la calle sin cubrebocas, sin ningún tipo de protección. Y como bien dicen, ya no es tanto que te protejas o te vayas a contagiar tú, pensemos en todos los demás. Y por supuesto, cada vez hay más tránsito en toda la Ciudad de México y sí, se ha relajado en exceso este tipo de detalles de la movilidad. Muchas gracias, Freddy. Un gusto que estés aquí con nosotros acompañándonos. Bienvenido, Raúl. Uciel, cuéntanos un poco, ¿a ti cómo te ha ido con esta nueva normalidad? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, un saludo a todos al panel, Freddy, Raúl, Alex, Fernando, creo que Rodrigo, y también al auditorio que nos acompañan hoy. Y pues hablar de nueva normalidad, creo que nos remonta primero a entender qué nos trajo hasta aquí. Claro, Eh, por ejemplo, bueno, hay diferentes ideas en general acerca de lo que ha sido esta pandemia de COVID-19. La infodemia sobre COVID-19, que también ha sido un tema bastante crítico. Y cuando hablamos de nueva normalidad, pues debemos entender que este fenómeno epidemiológico, esta pandemia del virus SARS-CoV-2, pues vino a romper un poquito la estructura del concierto de las naciones, ¿no? Que por ahí se hacían bromas, todavía inclusive antes de que fuera a suscitarse la pandemia, de si iba a haber una pandemia, porque en lapsos de cada siglo se dan, ¿no? Por ejemplo, ahorita Freddy mencionaba el tema de la influenza, que por cierto, esta influenza H1N1 pues no es nueva. Esta surgió, si no me recuerdo, en 1918, la gripe española, y que de alguna forma pues ya podríamos decir que el mundo podría tener cierto protocolo con ella, ¿no? Ya existían vacunas y se tomaron ciertos protocolos en el caso de 2009 que son muy similares al brote del SARS-CoV-1 que se dio en Medio Oriente y del que pues, casi nadie se enteró en 2003, y también el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Entonces, de ahí es un poquito la experiencia de cómo atacar el SARS-CoV-2, que hoy a la fecha todavía no se tiene mucha claridad acerca de este virus, que han inclusive aquí en México identificado varias cepas, no recuerdo si eran 5 o algo así. Y bueno, abordar el tema aquí de esta nueva normalidad implica que hay un cambio completo en cómo concebimos las interacciones sociales, económicas, hasta políticas. Y creo que, bueno, ahorita mencionaba la cuestión del confinamiento, es una de ellas. ¿Qué tanto estamos eh, preparados para un confinamiento? Mencionaba Freddy y ahorita también decías, Alex, que si bien atravesamos este periodo de encerrarnos en casa, dejar las calles vacías, fue un fenómeno también bastante interesante porque eh, se observaron en los primeros días cómo la fauna empezó a tomar como una posesión, digamos, casi simbólica, ¿no? De varios espacios, eh, que sorprendió a todo el mundo, que no debería de habernos sorprendido. Y el cómo nos fuimos adaptando en este preconfinamiento, sobre todo en el caso de México, donde claramente el protocolo fue no atacar de manera, digamos, como otros países, de que se llegó al pico muy rápido y después ya bajó la epidemia, sino de aletargarla porque tenemos un sistema de salud que no estaba listo para enfrentarla.
y creo que ha causado muchísimo cansancio, estrés en la población, al punto de que ese cansancio ya hoy se ve reflejado en que ya se empiezan a desbordar nuevamente las calles, donde el semáforo anaranjado fue entendido como verde y mucha gente empezó a salir a la calle. Creo que eso habla un poquito de cómo estamos preparados para una situación de crisis. Y sobre este momento de normalidad o de nueva normalidad, creo que eh, si bien podemos afrontarlo de diferentes perspectivas, ¿no? La perspectiva personal, yo te puedo decir, no fue gran cosa, es una persona que está acostumbrada a no salir mucho, más que a lo indispensable, entonces fue así como de, un día normal, ¿no? Pero con cubrebocas. Pero el hecho del uso del cubrebocas es muy interesante, yo estaba reflexionando mucho porque si bien el impacto de la pandemia en general, en el hecho de quiénes sí se podían confinar y quiénes no, habla mucho de cómo estamos económicamente y que la mayoría del país está vulnerable porque pues no, o sea, tienen que salir a buscar el pan y no hay mucho margen para poderse quedar en casa. El uso del cubrebocas también habla mucho de cómo estamos socialmente. Creo que es un espejo de la sociedad, porque no es lo mismo salir y estrenar por lo menos una vez a la semana, ¿no? O inclusive cada día un cubrebocas N95 que es de uso médico, a traer unos que yo he visto que se ve que el usuario lo fabricó en su casa con algún remiendo, ¿no? Que tenía por ahí, alguna prenda de vestir que ya no ocupaba y que realmente eso no significa que esté protegido. Entonces, hoy creo que podemos ver en el uso del cubrebocas la gran disparidad que hay social y que deberíamos empezar a actuar en ella. Esta onda de cómo se vieron afectadas las cadenas de valor también dicen mucho, porque como vimos, por ejemplo, algunas imágenes que cuando se empezaron a levantar las restricciones, mucha gente lo primero que hizo fue irse a formar afuera de un centro comercial para comprar ropa en X marca. Pues hay otros que en realidad lo que fueron corriendo a buscar era quizá alguna fuente de empleo o de autoempleo. Y creo que es un buen momento para reflexionar cómo hemos entendido el mercado y cómo hemos entendido las necesidades primarias. Por ejemplo, aquí afortunadamente no se ha notado tanto, es una realidad que no sufrimos un embate por hambre, aunque tenemos un país que es sumamente dependiente agroalimentariamente. Si vemos el caso de China, en el que el gobierno inmediatamente empezó a hablar de restricciones y de casi de racionar para evitar una crisis alimentaria, nos debería de poner en la balanza porque si recordamos la cuestión de la pandemia, más bien, sí, bueno, de la enfermedad que se dio en 2009, fue esta gripe, en este caso aviar, que no sé si recuerdan cuando se empezaron a identificar los casos de si era aviar o si era porcina, de pronto el precio obviamente de los alimentos se elevó. O sea, era ya carísimo comprar un kilo de huevo o comprar un kilo de, no sé, de carne de pollo. Y en el caso del porco también en su momento se disparó. Y creo que hoy necesitamos empezar a plantearnos cuáles son los límites que tiene hoy la seguridad y la salubridad transfronteriza, porque una de las cosas que se han discutido sobre el origen de esta pandemia, o se han acusado mutuamente China y Estados Unidos de haber sido digamos, el origen de la pandemia. Hay algunos estudios, recién leía hoy en la tarde, que probablemente ya existían algunos vestigios de este virus caminando desde hace 2 o 3 años y que no habíamos identificado. Pero digamos que la tesis general es que se dio justamente en un mercado de alimentos bastante exótico y que hoy debería de plantearnos cómo hemos convivido con los ecosistemas, porque justamente este paso de un virus que se dice que es de origen animal y que hoy ha evolucionado, ya ha causado afectaciones en el ser humano y que podrían también estar pasando del lado opuesto, ¿no? Virus que son más de origen humano que estarían afectando a animales, nos habla de que hemos tenido un muy mal manejo del ecosistema,
que no hemos tenido un modelo de sustentabilidad que ya se venía planteando por lo menos desde 2015, ya cuando se empezó a trazar la Agenda 2030 para sustituir a los objetivos del milenio. Y que hoy hablar de esta nueva normalidad forzosamente nos obliga a repensar nuestras actividades sociales y económicas, hasta, no sé, inclusive de esparcimiento, en temas de sustentabilidad y de un equilibrio ecosistémico. Es preocupante ver que de alguna manera hemos roto estas barreras de los ecosistemas que permitían contener el paso de determinadas enfermedades. Y dentro de todo este tema de cómo vamos hoy a repensar ese equilibrio, pues está lo que mencionaban, ¿no? La cuestión del teletrabajo. Porque creo que una primera impresión fue que funcionó, que inclusive hasta se bajaron los niveles de contaminación al tener actividades a distancia, pero también podríamos estar llevando, si no se regula correctamente, a que la cuestión del trabajo empiece a invadir otras esferas, como son los roles en el hogar, los roles de la familia, ¿no? Que hoy se hacen muchas bromas, ¿no? De si de pronto estoy en una conferencia de trabajo, de la escuela, y aparece, no sé, el niño corriendo, la mamá gritando, qué sé yo, pero que nos demuestra que todavía no nos hemos adaptado a estos cambios que no sabemos cuánto tiempo más van a durar y que podrían traer otro tipo de afectaciones. Creo que hoy habría que hablarse también de la salud mental. Hay gente que hoy está padeciendo muchísimo por el encierro, porque necesita contacto o porque el llevar el trabajo a casa está elevando los niveles de estrés y de alguna manera se están viendo ya se empieza a ver que puede venir otro tipo de epidemia que no sea en este caso viral, sino por afectaciones a la salud mental. Entonces tenemos un desafío bastante grande, creo que institucionalmente no estamos listos, que no ha habido en general un protocolo que pueda llevarnos como sociedad hacia una adaptación a un medio cada vez más cambiante y en el que hoy inclusive yo hacía una reflexión de que hoy el discurso de estas confrontaciones entre naciones, pues ya ni siquiera podrían ir en la tónica de una guerra nuclear, sino que al contrario, hoy podríamos estar viendo una psicosis, una paranoia, como en su momento la guerra de los misiles, pero a nivel de bioterrorismo. Entonces, creo que hoy hablar de nueva normalidad ya no es solamente de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, sino también hoy cómo se adapta este orden o más bien desorden global eh, y cómo va a afectar estas relaciones entre diferentes países eh, y cómo se va a adaptar inclusive el mercado a, a las condiciones hoy del mundo. Por ejemplo, ya para cerrar, este, tanto la cuestión propiamente del marketing, pero también hoy preocuparía mucho la cuestión de los suministros de medicamentos, en este caso también de las vacunas, y cómo pueden verse afectadas aquellas naciones que ya de por sí vienen en un severo atraso de desarrollo social, económico y humano. Entonces, hoy hablar de nueva normalidad es hablar de que estamos en una situación bastante desordenada y que tenemos que construir juntos eh, la adaptación a un mundo cada vez más inestable. Claro que sí, sobre todo me parece importantísimo todo lo que mencionas, muchas gracias, porque al final es cierto, hemos destruido tantos ecosistemas o tanta parte importante del ecosistema que hoy está vuelto loco. Es increíble que, por ejemplo, las personas que vivimos donde hay muchos árboles, antes veíamos mariposas por montones, hace 5, 10, 15 años, y hoy cuando llegamos a ver 4 o 5 es una maravilla porque ya cada vez hay menos. La contaminación, si bien como mencionas, al primer mes después de que comenzó que nos dijeron que nos tenemos que mantener en resguardo, definitivamente fue un cambio radical. A mí me encantaba que podíamos salir a la calle, bueno, ver desde aquí,
ver el cielo y se veía. Y llegó un momento previo a eso que ya no se podía ver, era todo exageradamente gris. Y sí es cierto, también lo que mencionas de que no hay una regla, no hay un límite de trabajo. Hoy todas las personas están en ese punto que se están quejando de que trabajan mucho más tiempo de que lo hacían antes, porque antes de alguna manera existía un horario, una forma de que tenían que desplazarse. Ahora, como no, les piden estar conectados hasta mucho tiempo después. Pero bueno, hay que poner reglas. Realmente, entre más orden podamos lograr, seguro podemos tener una mejor solución. Raúl, muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que lograste conectarte. Qué bueno que ya al final la tecnología se vio bondadosa con nosotros. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia ahora en esta nueva normalidad? Hola, ¿qué tal? Pues ya me encuentro aquí, tuve problemas con el internet, pero pues ya solucionados. Pues mira, el término de nueva normalidad a mí ya no me gustaría llamarlo tan nuevo, pues el gobierno federal inauguró esta nueva normalidad desde el 18 de mayo y inició, incluso fue muy criticado por querer inaugurarlo tan pronto. Él inició con los municipios, reabriendo los municipios sin contagio y que no tuvieran vecindad con otros municipios de mayor número de contagio. Entonces, ahorita nos encontramos en un semáforo amarillo, no, naranja, perdón, aquí en el Estado de México. A mí me gustan un poquito los números, me gustaría compartirlos. Esta nueva normalidad es una forma de llamar a la reactivación económica y social después de pasar por un alto punto de pandemia. Esto quiere decir que las actividades económicas y sociales dependerán del semáforo en el que se encuentre una zona o una entidad federativa. Es decir, cuando nosotros nos encontrábamos en semáforo rojo, cuando nosotros nos encontrábamos en semáforo rojo, había un mayor del 65% de ocupación hospitalaria y teníamos 2 semanas de incremento estable. Cuando nosotros pasamos a semáforo naranja, ocupamos un menor porcentaje del 65%, pero arriba del 50% en ocupación hospitalaria. Y habíamos tenido ya 2 semanas que los contagios habían estado disminuyendo. Lo que se pretende para el semáforo amarillo es que debe haber una ocupación hospitalaria menor del 50% y mayor del 35%, teniendo también 2 semanas de donde los contagios fueran disminuyendo. Una vez pasando este color, llegaríamos al color verde, donde habría una ocupación hospitalaria menos del 35% y tendría que ver por lo menos un mes donde los contagios disminuyeran de forma estable. Es decir, no podía, hoy lunes aumentan los contagios, mañana martes bajan, miércoles suben, tiene que ser estable. Considero que mis compañeros atinan con comentarios muy acertados en el momento que menciona del uso de cubrebocas, que fue la medida sanitaria que más recomendó el gobierno para en estos momentos. Pero, ¿quién en verdad cuidaba tanto el cubrebocas? Por ejemplo, aquí en mi casa, el cubrebocas luego se quedaba en la mesa, se quedaba en la entrada, en el cuarto. Terminábamos confundiendo los cubrebocas y de quién era cuál. Teníamos que desecharlos y utilizar nuevos, ¿no? Entonces, así ha sido una medida que le ha costado mucho al mexicano y yo lo he visto en mi familia. Otra cosa muy importante es que a partir del 18 al 31 de mayo el gobierno federal ya decide abrir algunas actividades como la minería, como las fábricas que se dedican a la construcción de automóviles y constructoras, a pesar de que no se consideran unas actividades esenciales. Sumamente fue criticado, pero yo también creo que ningún gobierno, y mucho menos el mexicano, se esperaba una pandemia de tan alto calibre
países como Italia y Francia tuvieron muchos problemas, muchos contagios, murieron también muchas personas. Sin embargo, México pudo prever, al estar viendo a estos países cómo evolucionaba lo de la pandemia. Sin embargo, no utilizó las medidas adecuadas, creo yo. Hay países, por ejemplo, en Guatemala o en Colombia, que habían personas que estaban contagiadas de COVID, que se estaban desplomando prácticamente en la calle, camino al hospital. Y una OMS, que se supone que es donde tenemos a todos los intelectuales del mundo, médicos, a las personas doctores en esa materia de la medicina, que también dictaron recomendaciones de las cuales después prácticamente dijeron, no, me equivoqué, esto no es así, ya investigué o ya hice exámenes, ya hice evaluaciones. La recomendación ahora es esta. Por ejemplo, el gobierno mexicano hace la recomendación de mandar al ciudadano mexicano a sus casas, pero olvida muchas otras cuestiones. Por ejemplo, yo platicaba hace tiempo con una doctora del IMSS y dices, es que el mandarte a tu casa era forma de disminuir los contagios, pero era también una forma de que tu cuerpo lo debilitaras. Entonces ya el gobierno mexicano se da cuenta de este tema y empieza a poner propaganda de que tú tomes un baño de sol, a lo mejor 15 minutos al día, que sigas tomando vitamina C, jugo de naranja, zanahoria, porque lo que tú hacías al guardarte en tu casa era bajarte las defensas. Estabas en reposo de un cuarto para otro, a lo mejor estabas en la computadora, algunas personas lo utilizaron para reintegrarse con su familia. Sin embargo, esas personas, al bajarse su estado inmunológico, cuando salían a hacer una compra, eran más propensos a que les diera COVID porque ya no tenían defensas, se quedaban directamente en su casa. Entonces al gobierno también le faltó mencionar todo eso, una OMS que también falló, que el propio Estados Unidos le recriminó demasiado porque parece ser que cubrió a este país sobre este tipo de pandemia que se podría decir que inició desde octubre, hay gente que dice que inició desde agosto. Entonces es un tema muy complejo. Yo creo que muy acertado el comentario de que vamos a tener que empezar a vivir con esto. Algunas medidas sanitarias muy probablemente se van a quedar. Ingresar a un instituto, a una institución, a una empresa, a un negocio, yo creo que ya va a ser el obligatorio el uso de gel antibacterial, que tú te puedas desinfectar los zapatos, que ya no estés en lugares que en las mesas ya no estén tan cercas, que ya estén un poco más lejanas, el uso de cubrebocas para gente que trabaja en negocios de comida. Entonces, sí nos vamos a tener que seguir adaptando a un estilo de vida, porque puede ser que erradiquemos esta pandemia, pero como dicen, estamos acabando con los ecosistemas, estamos haciendo que muten las enfermedades, y después nos va a llegar otra, tal vez más fuerte, tal vez más leve, pero la cosa es ya evitar estas enfermedades mundiales. Sería, pues, por el momento, mi participación. Muchas gracias. Qué cierto es lo que mencionas. En definitiva, todas las medidas que hemos tenido han sido parciales, me atrevería yo a decir. Y si acaso todos las tomáramos con la medida correcta y sobre todo con la calidad, porque por ejemplo, cuando mencionabas el gel antibacterial o los líquidos antibacteriales que se llegan a usar, que son de tantas calidades, que inclusive yo sí he escuchado que estamos en el negocio de ese tipo de materiales, hay unas que simple y sencillamente es agua pintada, tal cual. Solamente le pusieron un poco de olor y ya para que parezca que sí es lo que está dando. Y realmente habría que también tener esa precaución, que fuéramos responsables del uso de los cubrebocas, porque inclusive, como bien mencionaban, en un inicio pues no había de otra, había que
improvisar con lo que tuviéramos para un cubrebocas para poder, si lo necesitábamos, salir a la calle. Pero ya a estas alturas realmente se ha estabilizado ya el mercado de los cubrebocas, porque en algún momento fueron carísimos, y hoy como tal ya se logró que sean accesibles para todas las personas, si bien tal vez no para que estemos, por mencionar uno, el KN95, si no estemos comprando uno y ocupemos 13 al día, dado que teóricamente son desechables, sí podemos estar teniendo 2 o 3 cada semana, por mencionar una marca. Digo, hay muchos tipos, hay muchos estilos, y al final esto es algo que va a durar todavía un buen rato. ¿Cuánto? No lo sabemos, no podemos saberlo porque muchos dicen que ya están haciendo pruebas, inclusive en humanos, de la vacuna, que quién se anima. Encontramos algunos posts en algunas redes sociales que están promoviendo ese tipo de actividades. La verdad, yo no me atrevería a hacerlo, pero habrá quien sí sea valiente pues justo en pro de la humanidad, de que continuemos y de que no nos volvamos locos y de que tengamos de alguna manera la esperanza, podamos seguir. Freddy, cuéntanos un poco más. ¿Qué otras cosas son las que tú piensas que van a ocurrir? Laboralmente hablando, por supuesto que lo has manejado un poco más por ese camino. Claro, sí, mira, de hecho lo que acabas de comentar creo que es realmente importante, Alejandro, yo creo que debemos hacernos una pregunta así a conciencia. ¿Realmente es el momento idóneo para regresar a una vida normal? ¿Realmente es el momento en el que estamos preparados o ya vivimos, ya tuvimos la suficiente experiencia en cuanto a los temas de cuidado, los temas de higiene, los temas de la experiencia que pudimos haber tenido trabajando desde casa? ¿Realmente es el momento en el que los mexicanos pudieran regresar a una nueva normalidad? Y de ahí también hay algo que me preocupa mucho, la forma en la que se pudiera entender este concepto, ¿no? ¿Qué es la nueva normalidad? ¿Qué es lo que implica una nueva normalidad? Pareciera que en algunas ocasiones algunas personas creen que esta nueva normalidad es ver personas enfermas como algo normal, o bien ver algunos trabajos o personas que están perdiendo sus empleos como algo normal, o cambiar a lo mejor tu giro de comercio como algo normal. No sé si el planteamiento que las personas están realizando en ese sentido sea efectivamente el correcto. Probablemente el virus que tenemos enfrente nos ha desnaturalizado en esas situaciones, y yo creo que también es algo que debemos analizar al interior. Ahora, en cuanto al tema, digo, de derecho y de política, que vienen muy ligados en cuanto al tema de COVID, yo lo he platicado mucho con mi familia. Realmente pues hay puntos encontrados, ¿no? Hay muchos puntos encontrados en cuanto a la forma en la que se ha manejado por parte del gobierno federal e incluso, bueno, ya bajando también el tema de las entidades federativas, porque recordemos que inicialmente el tema lo asumió el gobierno federal y paulatinamente lo bajó a las entidades federativas como una responsabilidad propia de ellos. Tenemos puntos encontrados, ¿no? De si efectivamente el gobierno ha hecho lo que debía de hacer. Y también yo creo que ahí debemos estar muy pendientes o atentos. ¿Cuál fue la propuesta inicial que nos hizo el gobierno para manejar la pandemia, ¿no? Yo creo que la primera crítica que pudiera yo formular es si fue oportuno tomar las medidas sanitarias hasta el momento en que lo hizo el gobierno federal. Recordemos que el primer caso de COVID detectado en México fue en el mes de febrero del presente año. Sin embargo, pues realmente ya las medidas sanitarias y de restricción de movilidad se realizaron hasta el mes de marzo. El 31 de marzo se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece este tipo de restricciones, ya definiendo cuáles se establecían como actividades esenciales y cuáles no.
Y yo creo que ahí, pues sí hubo bastante tiempo, creo yo, desaprovechado por parte de las personas que intervienen en la política pública de salud, porque si bien es cierto, nos enfrentamos en una pandemia y es algo inevitable, yo creo que la forma en la que se puede estar conteniendo esta enfermedad, sí pudieron haber sido otras, ¿no? No digo que sea totalmente malo, porque realmente, como también lo comentó hace unos momentos Uciel, no vimos las escenas trágicas, no vimos las escenas trágicas de otros países en donde pues prácticamente la gente estaba muriendo en las calles, los hospitales abarrotados, incluso con cuartos específicos llenos de fallecidos. Entonces, no lo vimos, y a lo mejor probablemente la estrategia del gobierno federal iba en ese sentido. No lo sabemos, ¿sí? Lo que sí es un hecho, es la realidad de los números, también como lo manejaba Raúl, los números son fríos. Y por los propios números que ha representado el gobierno federal, las cifras oficiales nos ubican como uno de los países con más muertes del mundo. Y eso denota que probablemente algo se pudo mejorar, ¿sí? Y relacionado con mi primera intervención, por eso decía yo que el tema del cubrebocas es algo que lleva mucho comentario, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en nuestro país un líder que, pues todos lo conocemos, ¿no? Trasciende, su palabra trasciende, la palabra del presidente de la República, de Andrés Manuel, trasciende de tal forma que yo estoy convencido de que si desde un principio se hubiera dado la instrucción, o bueno, la indicación o la sugerencia, si queremos, de usar el cubrebocas, así una sugerencia tan simple, yo creo que se hubiera salvado más de una vida, ¿sí? Y en ese sentido es también una crítica, ¿sí? Por algo el presidente ha decidido no usarlo o tener esa barrera, no sé si se piense, porque también el presidente de la República no es el único, el presidente mexicano no es el único que tiene ese pensamiento. Ahí tenemos al mismísimo presidente de los Estados Unidos, ahí tenemos al presidente de Brasil, que curiosamente junto con México, pues forman parte de esta terna, bueno, ahora ya son 4 países que estamos en la cima de cifras de personas muertas por COVID, pero eso te da como que un diagnóstico también, ¿no? O sea, te da a lugar, te da a pensar que probablemente la política pública de estos países no ha sido la correcta. Entonces, por un lado, yo también entiendo la postura de a lo mejor el pensar que ponerse un cubrebocas es un signo de debilidad o es un signo de a lo mejor, como yo mencionaba y recuerdo mucho porque el tema de la influenza aviar en el periodo de Felipe Calderón tuvo mucha trascendencia, porque incluso se decía que ponerse un cubrebocas era como tapar la boca a los que criticaban al gobierno, ¿no? Entonces no sé si ese pensamiento es el que actualmente prevalece, y en alguna ocasión también lo dio a entender el presidente de la República. Ponerse un cubrebocas no es propiamente tapar la boca al presidente, ¿no? Yo creo que es una cuestión de política pública que se debe haber implementada desde un principio, sin titubeos, ¿sí? Porque, insisto, con una sola vida que se hubiera salvado con esa simple medida, yo creo que era más que suficiente la razón para usarlo, ¿no? Ahora, regresando precisamente a ese punto, nuestro presidente tiene el apoyo, incluso yo desde este momento lo digo, ¿no? Yo soy partidario de la ideología de Andrés Manuel. Sin embargo, pues si hay puntos en los que se pueden mejorar y se pueden criticar, pues también lo hago. Y en ese sentido es lo que yo no llego a comprender cómo algo tan simple, tan sencillo, que con una recomendación de nuestro presidente se pudo haber realizado, se pudo haber evitado esa situación. A la fecha, pues ya transcurrieron varios meses y pues no hay algo concreto, ¿no?
Y eso también, pues, nos conlleva, ¿no? A pensar, estamos atenidos entonces a que únicamente esperemos a que otros países proporcionen la vacuna que nos va a sacar de esta enfermedad. Es decir, la única esperanza que tenemos versa sobre una vacuna respecto de la cual a la fecha ni siquiera existe como tal, porque como lo acabas de decir, Alejandro, yo no creo que haya unanimidad en querer aplicarse, por ejemplo, la vacuna rusa, sin siquiera haber tenido los estudios correspondientes. Y ya vimos en cuanto a las vacunas, por ejemplo, de Estados Unidos, ha habido 2 intentos fallidos, se han presentado reacciones adversas a la aplicación de esta vacuna, y como tal es el día de hoy que, 1 de octubre de 2020, transcurridos tantos meses de que inició la pandemia, que no podemos concretar o no podemos tener certeza de si efectivamente ya es momento de regresar a esta nueva normalidad, ¿sí? Aunado a lo que mencionábamos, ya se ha vuelto todo tan normal, hemos relajado tanto el tema de las medidas sanitarias, que a mí realmente sí me pone en duda saber o tener la certeza de que sea el momento adecuado de volver a regresar. Inevitablemente en algún momento tendrá que suceder, claro, pero no sé si ahí es donde se necesita la fuerza del Estado, y entiéndase fuerza del Estado como, no como impositivo, sino, si se quiere ver, incluso hasta como propositivo, de implementar medidas obligatorias, si se quiere, para precisamente salvaguardar la salud de todos, porque sí, no sé, seguramente varios de nosotros podemos conocer amigos, compañeros, familiares o incluso familiares que ya hayan tenido la enfermedad, probablemente lo hayan superado con éxito, pero muy probablemente también haya personas que no lo hayan logrado. Entonces, yo insisto, yo creo y pongo sobre la mesa, ¿no? Tal vez no sea, en las condiciones actuales en las que estamos, tal vez no sea el momento idóneo para regresar a esta nueva, y pongo entre comillas, nueva normalidad, porque realmente, pues no es una nueva normalidad, ya la traíamos, como también lo mencionaba Raúl. Claro, muchas gracias. Y sí, por supuesto. Y tal vez habría que sumar un poco de conciencia y de educación, porque en definitiva es algo básico para poder sobresalir y tener esa evolución. Muchas gracias, Freddy. Un gusto que hayas estado aquí con nosotros. Uciel, ya tenemos nada más unos minutos. Por favor, si nos apoyas un poco con tu conclusión de qué ves tú que va a suceder. Bien, me gustaría empezar por regresar a algunos indicadores, ¿no? Porque generalmente los números pues, siempre asustan, son fríos, nos dicen muchas verdades, pero también hay que saber Interpretar. leerlos dependiendo de qué es lo que queremos saber. Eh, es cierto, encabezamos la lista bueno, no la encabezamos, estamos en los primeros lugares de fallecimientos por COVID. Estamos hablando de más de 70,000 muertos, que ha sido más o menos el 10% de los que se han infectado. Pero también hay que hablar de que el 70% de los que se han infectado o confirmado que se han infectado aquí en México se han recuperado. Para mí dice muchísimo, considerando dos factores: uno, que nuestro sistema de salud ha estado colapsado desde hace muchos años, y el arrastre que traemos de las comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso, etcétera, que pues no en vano somos el segundo país con mayor problema de estas enfermedades. Estados Unidos la encabeza, Brasil no se queda atrás, creo que anda por ahí del 50-55%. Entonces, eso habla mucho de por qué también estos países están teniendo un efecto mucho más agresivo. Si vemos las circunstancias en otros países, por ejemplo, Italia más bien era un problema derivado ahí en donde hubo más muertes derivado por problemas de asbestosis, considerando que en esa región donde se presentaron mayor número de muertes, había mayor exposición por cuestiones industriales al trabajo de asbestos. Entonces eso complicó mucho de los casos. En Europa se vio mucho también
los fallecimientos por personas que pues, ya eran personas de edad avanzada. Entonces hay que ver cómo han afectado los factores, porque se ha dicho los factores de riesgo son personas embarazadas, adultos mayores de 65 años o con este tipo de comorbilidades, de enfermedades crónicas derivadas de la alimentación. Y que voy a hacer nuevamente énfasis en el tema de que la alimentación hoy va a ser un tema crucial para esta nueva normalidad, porque está ligada a cómo nuestro cuerpo reacciona o qué tan bien preparado está nutricionalmente, porque alimentación y nutrición no son lo mismo, cómo está preparado nutricionalmente para enfrentar este tipo de enfermedades. No hay que olvidar que el tema de las enfermedades respiratorias se ha normalizado demasiado. Y hoy este embate del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 nos vino como a sacudir un poquito por ser una enfermedad nueva. Porque repito, la influenza del 2009 pues, no era nueva, simplemente hubo un rebrote. Cifras de la OMS calculan que anualmente en el mundo mueren desde 290,000 a 650,000 personas por influenza común. Y de SARS-CoV-2 han muerto hasta la fecha un poquito más de 1,000,000. O sea que ahí se van. Y sin embargo, la gripe común o las influencias las hemos normalizado. Entonces, lo que debería hoy de llevarnos a reflexionar es que las enfermedades respiratorias no deberían de considerarse como algo normal. Y sin embargo, o sea, están normalizadas en cuanto a que todos las padecemos, pero no debería de ser algo que digamos, pues una simple gripita, ¿no? ¿Cuántos no en su momento, y yo me incluyo, lo llegamos a minimizar al punto de ir a la escuela o ir al trabajo con gripa? Y hasta inclusive no se consideraba una enfermedad así grave. Bueno, hoy el tema de coronavirus nos debería de poner en balanza porque hoy ya no sabemos cuándo sí es una gripe normal y cuándo podría ser esta nueva epidemia y cuándo podría ser una nueva epidemia. Entonces, dentro de todo esto, parte de lo que debe de ir dentro de esta nueva normalidad, pues es que las gripas o las enfermedades respiratorias deben de ser consideradas como con la gravedad que implican y nada de que, pues, es una simple gripita y no pasa nada y me voy al trabajo. Claro, hay que considerar las medidas sanitarias, ya como lo decía Raúl, la cuestión del uso del gel o del lavado constante de manos, que debería de ser un hábito normal, el lavado constante de manos, el cambiarse de ropa cuando uno llega a casa, que hoy nos están, por estas circunstancias de que hoy estamos viviendo esta pandemia, nos son obligadas, pero deberían haber sido hábitos ya desde hace muchos, muchos años. En cuanto a la reflexión de las medidas que se han tomado, creo que si bien se tomaron las recetas en general de cómo fue el impacto de lo que mencionaba hace rato del SARS-CoV-1 en Asia o el MERS ahí en Medio Oriente, en realidad creo que ningún país tenía hoy idea clara de cómo combatir esta epidemia. El claro ejemplo es lo que ocurrió en Gran Bretaña, lo que ocurrió en España, lo que ocurrió en Suecia, protocolos distintos. México no hizo un bloqueo total de fronteras, pero sí buscó limitar la movilidad interna a fin de que no se detuviera la cadena de suministros, pero de alguna manera tampoco fluyera tan rápido lo del virus. Creo que lo que sí estaba definido era que el número de afectaciones iba a estar, qué tan rápido, qué tan lento iba a estar, porque tenemos unas vulnerabilidades enormes, ¿no? De entrada, sí hay adultos mayores que padecen ya las comorbilidades, las enfermedades, pero también lo que nadie se esperaba aquí era que de pronto empezaron a subir más adultos jóvenes, pero que presentaban hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso. Incluso aquellos que se han recuperado, amigos que tengo que se han recuperado, pues han manifestado, ¿no? Que aún prevalecen algunos efectos secundarios, ¿no? Como dificultad para seguir respirando, que se agitan, etcétera. Y esto lo que nos expone es que no estamos, bueno, ningún país estaba listo, ningún sistema de salud estaba listo para esto, que hay que replantear el sistema de salud en cuestiones, por ejemplo, de si debe de ser privatizado o no, cuál va a ser
nuestro gasto en materia de investigación es muy triste, que digo, yo también comulgo con muchas cosas de la 4T, pero me pareció muy doloroso que el gasto en materia de investigación científica que podría ir encaminado al tema médico es mínimo. Obviamente hay razones geopolíticas, Estados Unidos no nos va a dejar superarlo en esa materia, porque es una cuestión también militar y económica, pero sobre todo yo lo llevaría a lo militar. ¿Por qué Estados Unidos, por qué China y por qué Rusia han sido tan vanguardistas en el tema del desarrollo de la vacuna? Pues lo que decía al principio, hoy ya nos vamos a estar hablando de las guerras a nivel nuclear, donde sabemos que todo va a ser un desastre con que se active la primera y los demás activen las demás, que hay más de 2.000, 3.000 ojivas nucleares en el mundo, más bien son más, ¿no? Creo que son 2.000 y cacho de Estados Unidos y un poquito más de Rusia. Pues sería el hecatombe, ¿no? Desapareceríamos todos. Y parece que manipular bacterias o manipular virus es un poquito más controlable, ¿no? Ahorita, pues eso pues, deberíamos pensar que no lo es tanto, pero aparentemente lo es, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos ya han estado investigando en materia de, hablemos de genética de virus, porque es una cuestión que la han visto como seguridad nacional. Aquí, pues, todavía ni siquiera definimos las diferencias entre seguridad nacional, interior y pública, ¿no? Entonces, bueno, de ese tamaño es nuestro conflicto. Claro. Por eso vamos a ver que muchos países que han estado cerca de los más belicosos han entendido también la administración de la enfermedad como una cuestión de seguridad nacional. Entonces, ahí a lo mejor habría que replantearse esta situación de cómo se enfrentó la epidemia, pero en términos generales creo que no nos fue tan mal como quizá nos debe haber ido considerando la propia realidad del país. Aún así, creo que tenemos mucho por delante. Lo principal creo que ahorita va a ser en cómo vemos la alimentación. Y mencionabas, Alex, hace un ratito, por ejemplo, el tema de las mariposas, ¿no? Que antes era muy común verlas, hoy es más difícil. Y reflexionaba, yo también encontraba un artículo que se preguntaba por qué hoy ya no se ve tan seguido el parabrisas, cuando vas en carretera, el parabrisas o la parrilla del coche llena de insectos. Y es que se ha utilizado hoy para el tema agroalimentario, se ha recurrido a muchos pesticidas que han matado N cantidad de insectos que son también no solamente polinizadores, sino que también dentro de todo este ecosistema, pues a lo mejor son alimento de otros animales que también se van desplazando. Insisto, se van rompiendo estas barreras ecosistémicas que de pronto dan paso a que este tipo de virus vayan cruzando sus límites, vayan evolucionando y vayan afectando otros ecosistemas en los cuales no estaban presentes. Entonces, hay que replantearse hoy, nuevamente hablo de la sustentabilidad, y creo que la sustentabilidad hoy tiene que ir en una visión tan integral en la cuestión de cómo se maneja la industria, de cómo se maneja el hogar. Tenemos una cuestión terrible de desperdicio, el propio tema de por qué recomendar más el uso de un cubrebocas de tela reutilizable para no estar llenando y llenando y llenando de basura, vamos a llamarle basura clínica, el ambiente, porque inclusive el desechar este tipo de cubrebocas de un solo uso, donde pudiese haber estado presente el virus, pues sigue siendo incontrolable. O sea, de ese tamaño es nuestro problema de sustentabilidad y de consumo. Hay que pensar mucho también en cómo lo que yo pueda hacer puede afectar a otros, porque hemos tenido una cultura muy individualista, el mercado nos enseñó a ser muy individualistas, y hoy estamos viendo que la acción de una sola persona podría afectar a muchas otras personas. El hecho de que yo no use o que no use medidas de barreras, pero no nada más eso, sino que no aplique la sana distancia, puede afectar a terceros, que a lo mejor mi sistema inmune puede reaccionar bien, pero el de otro no. Y si esa persona no reacciona de manera favorable, va a afectar a todo un entorno. Hemos visto con mucha tristeza ver que ha habido familias enteras que se han ido por una fiesta.
Sí. Entonces, ¿qué tanto vale hacer una fiesta y cambiar nuestro formato de normalidad, a arriesgar la vida de toda nuestra familia? Entonces, hoy tenemos que Claro. replantearnos que hasta que no, por lo menos hasta que no haya vacuna, o inclusive me atrevería a decir que hasta inclusive después de las vacunas, si hoy no entendemos que el mundo cambió radicalmente a partir de que apareció este virus, podríamos hacer que el tránsito hacia esa nueva normalidad sea más tortuoso. Entonces, hoy la recomendación que haría a todos es que no bajemos la guardia, que sigamos manteniendo esas medidas de protección, que claro que a todos se nos antoja ir al café, ir mejor al bar o echar el cotorreo, pero hoy no es momento de eso. Hoy necesitamos ser muy exigentes, muy disciplinados. Esa es otra de las cosas que pueden escapar a un gobierno hoy en día. Culturalmente, quienes sean más disciplinados van a salir más rápido de este problema, y quienes no tengan disciplina, al contrario, vamos a estar haciendo cada vez más difícil el tránsito hacia la nueva normalidad. Entonces, pues Totalmente. seamos conscientes de ello, que si me siento fuerte, y a lo mejor sí lo soy, alguien de mi alrededor podría no serlo, y no hay que afectarlo. Seamos mucho más empáticos en ese sentido. Y igual, ¿no? En el tema del ámbito laboral, también sugerir, ¿no? En este caso a las empresas, a los jefes, a los patrones, que también sean empáticos en ese tema, porque a final de cuentas, una vida vale más que la acumulación de riquezas. Entonces, Pues ojalá todos lo vieran. seamos empáticos con ello, porque de Claro. lo contrario la afectación va a ser para todos. Mientras más nos tardemos en superar, digamos, el umbral crítico de la pandemia, más difícil va a ser reactivar la economía, y con ello más difícil va a ser llegar a un estado de bienestar social. Entonces, Totalmente de necesitamos acuerdo contigo. ser disciplinados, empáticos, y entender que hoy el punto en el que nos lleva esta pandemia es cambiar por completo todos los hábitos, malos hábitos, que hemos arrastrado durante por lo menos medio siglo. Y que sin duda con la educación podemos en algún momento poder mejorarlo y poder llevarlo a un punto, como bien mencionas, en el que no nos tengamos que estar preocupando todo el tiempo de ver si está enfermo o no el otro, porque el otro ya está tomando ciertas medidas y yo tomo las mías. Por supuesto. Muchas gracias, Uciel, por tu participación. Agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Raúl, ¿cuál sería tu conclusión? Pues mira, a mí todavía me gustaría terminar con algunos números. Al día de hoy, México tiene 78,000 muertos, tiene 700,000 casos de los que se sabe. El mes de julio fue el pico más alto de esta pandemia aquí en territorio mexicano. Incluso el 1 de agosto se reportaron 15,000 nuevos contagios en un solo día, siendo julio el mes con mayor número de contagios. Y hoy, más bien, ayer 30 de septiembre, se reportaron 5,053 contagios. Nos costó 2 meses bajarlo a una tercera parte los contagios. Esto yo creo que no ha terminado. Esto de la nueva normalidad va a continuar por un año, yo creo. El tema de la vacuna se ha convertido en una carrera económica de los países potencia. Ellos quieren buscar de cualquier manera encontrar la mejor vacuna, ofrecerla a la OMS y que la OMS la empiece a repartir, y obviamente tener un ingreso enorme para sus países y ser ellos los que lideren o queden como los salvadores del mundo. Claro. Yo sé que ya andamos cortitos de tiempo, entonces pues esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Freddy. Muchísimas gracias, Uciel. Amigos de la revista Divergencia, los invitamos a que nos sigan en estas transmisiones en las cuales estamos buscando compartirles un poco del conocimiento que
desde distintos puntos de vista se van generando, desde distintos puntos de vista, distintas profesiones, distintas ramas, se está viendo, y para que podamos tener una idea mucho más global, recuerden, ser divergente es algo que nos va a permitir tener esa evolución al mundo. No dejen de educarse, no dejen de seguirnos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta luego.